Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Soy parte del equipo 3 de la materia de procesos de separación por etapas. Entonces vamos a exponer sobre la simulación de procesos de separación. Ese es un trabajo, específicamente sobre la simulación realizada el miércoles 21 de mayo. El equipo se integra por mi compañera Yarkin Bernie Mildred, compañero Vázquez Ramírez Santiago Francisco, mi compañera Montserrat Analide Rodríguez Alanís, mi compañera Carranza Delgado Cintia Itzel y su servidor Arreola Torres Claudio Daniel. Antes de dar un inicio, un avance hacia las partes principales de la simulación o cómo afectan las variables que hemos movido, quiero comenzar con una pequeña introducción teórica. La distribución del contenido aquí podemos verlo. Primero nos vamos a explicar una pequeña y breve introducción sobre todo esto y un desarrollo teórico posteriormente, qué son los simuladores, los tipos, los simuladores más comunes, cómo funcionan, ventajas, desventajas. Y posteriormente la parte principal de nuestro trabajo, donde cada compañero mostrará cómo afecta el cambio que está realizando el proceso en conjunto con una conclusión sobre ese mismo cambio. La introducción. Primero hay que considerar que el diseño y equipo de procesos se puede elaborar de muchas maneras. Está de forma manual, de forma escrita. Podemos hacer los cálculos a mano, podemos hacer el planteamiento, el diseño a mano, pero eso también implica tiempo, costo y demás. Y las complicaciones que pueden haber es a la hora de aplicarlo a la vida real. Se diseña, lo aplicamos en la vida real, ay, pero algo en la vida real no puede funcionar tal cual, o bueno, hay variables en la vida real que afectan. Entonces no va a cuadrar con nuestro diseño y tampoco podemos estar armando una planta, desarmando la planta para ver el funcionamiento que cambiamos y hacerlo sobre la marcha. Necesitamos tener ya una base sobre la cual trabajar y poder hacer correcciones mínimas. Para evitar esto anteriores sobre costos, existen herramientas que nos apoyan al diseño, siendo una de ellas y sobre lo que nos vamos a enfocar, los simuladores. Los simuladores. Necesitamos entender que es un simulador, que podemos definirlo de la siguiente manera. Son herramientas digitales que tanto emplean métodos numéricos como métodos matemáticos y los métodos que se emplean para el diseño de las columnas del proceso que permiten establecer especificaciones y nos dan suposiciones o cómo se comportaría nuestro proceso, dándole, nosotros siempre tenemos que alimentar las especificaciones que ocupa. Significa, nosotros ya tenemos datos en los que nos vamos a referenciar, un deseo, qué queremos alcanzar, cómo lo vamos a alcanzar. Entonces necesitamos buscar alimentar todos esos datos a un simulador y eso nos va a dar un resultado. Lo anterior, y este tipo de programas, ¿en qué nos ayuda además? Bueno, hay que considerar cosas como que con un balance simple y los requerimientos, estos pueden establecer balances de materia, de energía y las condiciones máximas o mínimas que podemos alcanzar durante la operación, el comportamiento que éste puede tener. Los tipos de simuladores. A la clasificación se encuentran tres tipos, los simples, los avanzados y el diseño de columnas. Los simples nos ayudan para mucho para el estudio, ya que nos demuestran el proceso de una forma general. Solo realizan un análisis básico, o sea, sí nos van a dar la información, pero no un análisis súper detallado. Y son empleados con principios básicos, ecuaciones simples, bancos de datos simples, comunes, de información a la que ya se tiene acceso, pero no nos pueden dar detalles muy puntuales específicos sobre lo que deseamos. Para eso tenemos a los simuladores avanzados. ¿Simuladores avanzados en qué se diferencian? Bueno, estos incluyen modelos más detallados de las columnas. ¿Qué significa? Nos van a dar más variables de lo que puede haber en la columna, pero también van a requerir que alimentemos mucho más información. Permiten además simular cómo están distribuidas las clases a lo largo de la columna, entre platos, el proceso, las salidas. Y estos también tienen la capacidad, bueno, claro, esto siempre depende también del equipo en que se lleven a cabo, de simular el comportamiento que existe en cada plato, cómo se está llevando la separación en cada plato, entradas y salidas. Esos son empleados para el diseño y optimizar los equipos, hacerlo lo más eficaces posibles, lo más conveniente. Y los otros son el diseño de columnas. Estos simuladores combinan la parte de avanzados con ya un diseño aplicado relacionado ya al armado de la columna, ya que esos incluyen motores gráficos y simulación mucho más avanzada para simular físicamente el proceso. O sea, ya podemos ver desde un entorno 3D las columnas. Esos nos dan cálculos, esos incluso nos ayudan a calcular los parámetros, los diámetros de la columna, qué ocupamos, de qué tamaño, dimensiones, por ejemplo, de los platos perforados, de qué tipo. Y nos permiten dar el rendimiento a determinadas condiciones. ¿Esto qué significa? Cuando vayamos a operarlas, de qué manera eso nos va a servir. Ahora, tenemos que ver el funcionamiento. ¿Cómo funciona un simulador básicamente? El funcionamiento se basa en cinco puntos principales para que el programa pueda operar. Claro, recordando, siempre va a depender de que tengamos conocimientos técnicos de cómo funciona el programa. No podemos arrancar el programa y darle datos al azar
porque el programa va a intentar ajustarlo y recordemos, el programa va a trabajar de una forma ideal muchas veces y va a intentar hacer un ajuste que puede quedar extraño a la percepción. La primera parte, el modelado de la columna de destilación, como los platos que ocupa, el tamaño, dimensiones, información, cuántas etapas tiene hervidor, salidas parciales, hervidor total, hervidor parcial. Esas son condiciones que le ocupamos darle la información al simulador para que pueda trabajar en ellas. Posteriormente tenemos la definición de la mezcla de entrada, qué componentes la van a conformar y en qué composición, porque ocupamos también un arranque, además de lo que esperamos también en salidas, o sea, tanto en la parte del destilado como en el residuo y si consideramos salidas laterales. Los modelos de los procesos físicos y químicos, ¿de qué manera vamos a obtener la información de nuestros datos? Aquí es donde también tenemos que hacer criterio, buscar tomas de decisión de lo vamos a hacer por método de gases ideales, ley de Raúl, vamos a ocupar Antoine, vamos a ocupar algún otro análisis de gases. ¿Qué método queremos emplear? Eso también va a depender de nuestra mezcla. Puede ser que ocupemos mezclas de solo componentes polares, no polares, destilados, fracciones del petróleo, alcoholes. Tenemos que saber muy bien sobre qué mezcla vamos a trabajar y decidir el método porque el simulador puede calcularlo por cualquier método, pero hay métodos que no funcionan tan adecuadamente con algunas mezclas. Ahora, cálculo de los perfiles de temperatura y la composición de las corrientes, nuevamente retomando, cuánto va a haber de cada componente en las corrientes, cuánto va a haber del componente que queremos destilar en el destilado, cuánto va a sobrar en el residuo, el otro componente, si hay más componentes, en qué proporción van a estar. Y luego genera un análisis de los resultados. Aquí nos va a dar información, un gráfico de cómo se va a comportar, un gráfico, un diagrama de fases, un diagrama de equilibrio. Ahora, los simuladores más comunes en la industria. Tenemos primero Aspen Plus. Este permite optimizar procesos y eficiencia energética y simular los procesos complejos con alta presión. Eso nos ayuda para mezclas multicomponentes, azeotrópicas, donde ya hay complicaciones, de hecho. Desventajas, un costo elevado. El simulador tiene un costo elevado y requiere mayor conocimiento técnico. No solo con lo básico vas a poder operar este simulador. Y es más complejo para trabajar con él. Que ahora sí que ahí viene su contra también y su pro. Más como nos da cosas más complejas, puede calcularlo de mejor manera, pero también nos pide tener mayor conocimiento. Chense, el simulador empleado. Ese es un simulador simple. Ahí que ayuda. Es intuitivo, simple de emplear. Con datos simples que hemos obtenido de las prácticas podemos operarlo. Permite interconectar con otros entornos de simulación. Hay simuladores complementarios para diseñar más partes del proceso y emplea métodos de convergencia, obteniendo un resultado más certero y que no se aleje tanto, que no tenga un error tan grande. Desventajas, sus resultados no son completamente exactos, son solo estimaciones que él hace. Y en ciertos casos no tiene la capacidad de validar y modelar el proceso que queremos emplear. Chemca 3. Este simulador nos conviene, ¿por qué? Porque toda la serie de los Chem, la familia de esos programas, tiene una amplia base de datos y sustancias y modelos termodinámicos. Nuevamente retomando, cómo se va a calcular el modelo, el diagrama de fases, y este permite además la elaboración de un diagrama de flujo ya más extenso. Las desventajas, no logra simular nuevamente de manera precisa modelos muy complejos, separaciones difíciles, separaciones donde pudieran generar reacciones, donde se pudiera ver algún precipitado, y aquí es nuevamente relacionado a esto, es que sus cálculos no logran converger, puede tener errores aún mayores que pueden afectar. Pero recordemos, los simuladores son herramientas que nos van a ayudar. Aquí algunas ventajas y desventajas entre lo principal. Las ventajas nos permiten correr una simulación sin costos extras, sin riesgos. No tenemos que estar modelando la torre, armándola y luego cambiando para ver qué funciona. Nos permiten conocer y comprobar a diferentes condiciones de funcionamiento. Hay un ahorro de tiempos y materiales nuevamente, no hay que construir una torre, no hay que estar cambiando, es muy costoso, construimos la torre, ahí no funcionan los platos, ocupamos más, cambia platos, agrega, quita. Estos tienen también otra ventaja principal, accesibilidad. Mientras tengas un equipo de cómputo y los que funcionen sin internet, vas a poder trabajar con ellos. Las desventajas, muchos van a operar de manera ideal. Nuevamente, van a tratar de hacer un ajuste, lo que a veces no va a dar resultados certeros o lógicos. Vamos a ver diagramas de equilibrio extraños. Requieren una adecuada alimentación de datos y conocimiento técnico. Recuerden, el simulador es una herramienta, necesitamos saber cómo funciona este proceso, entenderlo para poder alimentar adecuadamente los datos. No van a contar con todos los bancos de datos de sustancias. Requieren realizar previamente a veces memorias de cálculos simples para poder tener un punto de arranque. Y requieren que el usuario tenga ciertos conocimientos técnicos, como lo habíamos mencionado, y además del costo de los programas. Hay algunos gratuitos como Chense, pero otros de costo. Aquí pueden ver sus referencias y pasamos ya a la parte.
de empezar a alterar con nuestra simulación. Ahora vamos a comenzar con los aspectos de la simulación. Aquí lo principal es, vamos a empezar a trabajar con respecto a una simulación que se trabajó durante la elaboración del laboratorio del miércoles 21 de mayo. Aquí están nuestros puntos iniciales. Hablamos de una mezcla agua-metanol, la que se observa en la clase. Ambos componentes ya están presentes. Nos vamos al aspecto de operación. Hablamos de una simple destilación, como se denomina en inglés, condensador total, revidor parcial, 18 etapas, porque eran 17 platos más el revidor parcial, y el plato de alimentación vamos a seguirlo considerando en el que hicimos nuestro equipo, el plato número 8. ¿Qué propiedades vamos a modificar? Bueno, vamos a calcular todo por ley de Raúl, por presión de vapor por Antoine, entalpía ideal, estos aspectos de aquí no se van a mover. Vamos al aspecto termodinámico. Nuevamente, ley de la ideal. Propiedades físicas, usar los modelos de default. Reacciones, no vamos a considerar reacciones porque solo estamos separando una mezcla agua-metanol. Alimentación, tenemos una alimentación en la etapa 8, se separa en dos fases, estamos entrando en líquido subenfriado porque si lo consideramos y a la temperatura que estaba durante la sesión. La presión de 1247 milímetros de mercurio, una temperatura de 25 y con esas corrientes. Punto 3055 de metanol y 4.39448 de agua con un flujo total de 4.67 aproximado. Especificaciones, vamos al análisis. La presión del sistema, ya la hemos determinado, 1247, presión constante, no nos va a cambiar en la torre. No consideramos esta parte de los calentadores y enfriadores. La eficiencia la consideramos de uno. ¿Para qué? Para que cuando haga nuestro método para que cuando haga nuestro método gráfico, no nos vaya a dar más corto el número de platos. Para cuando hagamos el método de McCabe, los platos siempre vayan a topar hasta la fase de vapor y bajen nuevamente hacia nuestro diseño bueno, hacia nuestras líneas de operación. Especificaciones de la columna. El primer punto es el top, hay un condensador, una fracción mol. Primero voy a mostrarles lo que obtuvimos originalmente. El punto 85, metanol, el metanol. En el fondo, un hervidor. Punto 035, metanol. Ahora, vamos a hacer la corrida. Ok, sobreescribir. Está corriendo la simulación. Esto lo estoy como proyectando en un segundo equipo, es un poco más lento, solo un preciso instante. Ok, hecho. Aquí tenemos nuestra tabla de resultados con los corrientes y las composiciones que esperamos. Fracción mol, agua, suma total. Ahora, gráficamente, ¿qué nos importa la parte de McCabe? ¿Qué es lo primero que nos damos cuenta en la simulación original con los datos que alimentamos? Ok, estamos dándonos cuenta que de hecho hay un punto donde está tocando aquí. ¿Qué significa que la torre, que nuestro modelo no es totalmente viable? Está operando como si hiciéramos un reflujo total. Perdón, disculpen. Como si estuviéramos operando con un reflujo, pero un reflujo constante, pero no está viendo salida de nuestro servidor. Si se dan cuenta que está tocando ya la fase de equilibrio. ¿Qué significa? Nuestra columna no está operando adecuadamente. Es como si no tuviéramos una salida inferior. Es como si solo estuviéramos destilando la mezcla sin tener una salida inferior de agua y solo estamos evaporando, destilando metanol y agua. Una parte de metanol, una buena parte de metanol y agua. Es lo primero que aquí nos podemos dar cuenta. Nuestro plato de alimentación se encuentra aquí el plato 8, otras fases, total las 17. Recordemos, esto lo hace de manera ideal. Trata de ajustarlo con los datos que le damos. Ahora, vamos a hacer una prueba cambiando nuestras composiciones. Nos regresaremos a corrientes, especificaciones de la columna. Ahora, vamos a cambiar nuestra especificación del top punto 92. Ya le he hecho un cálculo para analizar. Y la composición del hervidor va a bajar a punto 0,5. O sea, es una composición muy baja. Vamos a observar este efecto y vamos a concluir sobre el efecto de incrementar la capacidad que está destilando hacia arriba y reducirlo. Vamos a ver si hay un punto ideal donde nuestra torre funcione adecuadamente. A correr nuestra simulación. Aquí lo está corriendo. Sí. Hecho. Resultados. Disculpen, un segundo nuevo. Ok. Hecho. Aumentamos a McCabe.
¿Qué es lo que ocurre? Ah, perfecto. Vemos que si forzamos un poco más a la, vamos a concluir sobre este punto. ¿Qué está ocurriendo? Si estamos incrementando la composición en el destilado, estamos forzando a nuestra torre a que destile mucho más metanol, sea más pura la mezcla en la parte superior. Aquí el primer efecto que podemos considerar que es, nuestro diagrama de McCabe ya está aplicando, ya no está tocando el equilibrio. Nuestra torre, por lo tanto, sí está logrando separar la mezcla. Estamos logrando además que funcione. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto, un salto entre la zona de rectificación y la zona del residuo. Entonces podemos concluir que si supiéramos, podemos concluir para nuestra operación a estas condiciones, si incrementamos las composiciones en el destilado, forzáramos a que el destilado fuera más puro y menos puro, bueno, menos composición de metanol en el residuo, el Satori puede operar de una manera adecuada, logrando una buena separación. Incluso, aunque estamos muy cerca ya del diagrama de equilibrio, podemos observar que los platos ya se comportan de una manera adecuada. Significa, si hubiéramos logrado una composición más alta y simulándolo bajo estas condiciones, aún con eficiencia de uno, claro, nuestra eficiencia no puede uno, pero aquí, como lo considera la torre, no funciona adecuadamente. Estamos logrando una buena separación, una buena separación entre la zona de losa y loce. Entonces, la torre aquí ya podría operar estas condiciones. Bueno, nuestro diseño ya funciona en estas condiciones. Significa que para esa operación, si aumentáramos aún más la composición, tal vez lograremos un mejor resultado, pero también recordemos, esto es forzar a la torre. Ahora, retornemos a cambiar las especificaciones de la torre, pero hacia abajo. Vamos a bajar ahora lo que obtenemos aquí arriba. Originalmente fue de 0,85, ahora 0,8. Y en el residuo, 0,3. 0,03. Vamos a ver el efecto de disminuir la concentración en nuestra torre, en nuestro destilado, y incrementaría un poco la concentración en el residuo. Claro, manteniendo los flujos constantes y así hizo el balance. Ahora, guardamos la simulación, ejecutamos, escribimos, hecho. ¿Qué ocurre? Ok, ya nos dimos cuenta de esto. Retomemos el efecto entonces. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos está como en nuestra operación? Concluyendo, nos conviene subir la composición del destilado. Claro, es mucho más complicado, requerimos mayor calor, mayores condiciones, pero subiéndolo nuestra torre opera de una mejor manera y una manera más real. Si bajamos la composición nuevamente, veamos, nuestro equilibrio se afecta porque estamos tocando ya la curva, lo que significa que solo nuestra torre va a estar rectificando. Y es como si nuevamente estuviéramos operando por lotes. No vamos a estar operando adecuadamente. Es como si operáramos una torre por lotes. Solo estamos teniendo una combustión de residuo y nos va a variar probablemente al operar de esa manera, nos varíe con el tiempo. Hay que tener estas consideraciones. Lo que nos está conveniendo es aumentar la composición hacia arriba en el destilado. Porque aquí estamos viendo un efecto. Lo disminuimos. No fue una gran proporción. Pero vean, nuevamente nuestra torre sí se afectó aquí. Quisiera poder hacer zoom. Sí. A ver, Fug. Rating, ok. Ay, disculpen. Vamos a volver a correr esto para que funcione como estaba. Ahí está. Nuevamente ya estamos viendo aquí este problema. ¿Qué nos conviene? Podemos concluir. Para esta operación, en esas condiciones, lo más conveniente en cuanto a aspectos de composición es buscar incrementar la composición del destilado para que nuestra torre opere de una manera mejor, más funcional. Nos damos de cuenta, si estamos disminuyendo esta composición, estamos castigando a la torre a hacerla trabajar como si fuera por lotes, más no continuo. Eso es el aspecto principal, alterando la variable de composiciones en destilado y residuo, manteniendo la alimentación con la misma composición. Esa la hacemos permaneciendo invariable. Pasamos con mi siguiente compañero que explicará alterando otra variable de los efectos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy Mildred Harkin Berni y en este caso yo les voy a hablar de la variable de reflujo, bueno, más bien la relación de reflujo. En este caso, primero vamos a abordar el funcionamiento de lo que es el programa en sí. Y bueno, para empezar, su funcionamiento se basa en 5 puntos principales, con los cuales el programa emplea para poder simular a condiciones determinadas cómo se comportará una columna de destilación. Como primer punto sería el modelado de la columna. En este caso sería más que nada el diseño, ya sean las etapas teóricas, los platos de alimentación, los tipos de cachuchas o sí tipos de platos, más que nada. También
sería si cuenta con un condensador, ya sea parcial o total, y al igual un rehervidor, igual parcial o total. Como segundo punto tenemos la definición de la mezcla de entrada. En este caso es más que nada cómo va a entrar, ya sea líquido o como mezcla, sus composiciones y pues sí, más que nada el estado en que entra la mezcla de los componentes. Como tercer punto tenemos el modelado de los procesos físicos y químicos. Este punto trata más que nada en cómo van, cómo se va a manejar y qué métodos va a seguir, como por ejemplo la ley de los gases ideales o la ley de Raoul o la de Antoine. Más que nada es eso, cómo va a entrar. Como cuarto punto tenemos los cálculos de los perfiles de temperatura y composición de las corrientes, ya sea de salidas laterales o solamente entrada, destilado y residuo, y pues las temperaturas de los platos, de la entrada de la alimentación y cosas así. Y como último punto tenemos el análisis y resumen de resultados. El programa en sí da como una especie de tabla donde desglosa más que nada tanto los datos que metimos nosotros como los resultados de las composiciones o cosas así, al igual que los gráficos o los diagramas del proceso. Vamos a hacer una demostración. En este caso yo voy a hablar sobre la variable de reflujo, de la relación de reflujo. La vamos a modificar en el proceso que mi compañero anterior estaba realizando, que es una destilación, más bien una rectificación continua de una mezcla de metanol-agua. Y bueno, antes de pasar al simulador, quiero hablarles sobre la relación de reflujo. Este es un parámetro clave en una destilación continua, ya que influye directamente en la eficiencia de separación y el consumo energético del proceso. Esta relación de reflujo es sobre el líquido que se devuelve como reflujo a la columna y el líquido que se retira, que sería el destilado. En la práctica se trabaja con una relación de reflujo entre 1.2 a 1.5 veces la mínima y ahorita lo vamos a ver por qué. Bueno, más bien vamos a analizar por qué se haría de esta forma. Voy a dejar de compartir para mostrarles la simulación. Y bueno, en este caso, como vimos con mi compañero anterior, es el simulador. Se va a seguir el mismo proceso porque los datos deben ser los mismos para que tenga coherencia. Como dije, es una mezcla metanol-agua. Y bueno, la operación, el plato de alimentación fue el 8 y fue en una columna de equilibrio en el parámetro de propiedades. Aquí sí, en el proceso seguimos la ley de Raoul y bueno, para las presiones de vapor, la de Antoine. Y bueno, no ocurren reacciones, como mi compañero mencionó. En la alimentación, pues ya definimos que era el plato 8. Definimos presión, tanto presión como temperatura en grados Celsius. Tenemos nuestra mezcla de metanol agua y bueno, estos son los flujos en kilomoles por hora. Del metanol fueron 0.3055 y del agua 4.3944. Nos pasamos a especificaciones. En este caso, el programa requiere que metamos como tal los datos para que nos arroje los resultados precisos o si no, no corre. Aquí pues la presión, como es constante, va a ser constante, pues no cambia. Y aquí en esto no, pues como no sabemos el calor, más bien las pérdidas se supone que son ceros porque es una columna cerrada. Y pues sí, idealmente pues no tendría por qué haber pérdidas, pero pues realmente sí pasa, pero ahorita no las vamos a considerar. Y en eficiencia, como dijo mi compañero, vamos a considerar de uno. ¿Por qué? Para que nos muestre los platos adecuados que se requieren para esta destilación. Y ahora sí, aquí en especificaciones, mi compañero, él modificó composiciones. En este caso, como yo dije, voy a modificar la relación de reflujo para ver directamente cómo afecta en el proceso. Aquí vamos a poner relación de reflujo. En este caso, solo vamos a considerar la relación de reflujo externa, que sería, como dije, el líquido que regresa, que sería el líquido de reflujo, contra lo que se destila. En la práctica utilizamos una relación de reflujo de 2. Entonces vamos a ponerle 2 y vamos a guardar y vamos a correr el programa. Ponemos OK, sí, y nos va a dar, como dije, el programa nos muestra, en la parte de resultados nos muestra unas tablas donde vienen composiciones, flujos molares, te lo calcula más o menos con base a los datos que tú ingresaste. En este caso, pues lo que nos interesa es el método Mercadil, el método gráfico. Si vieron antes, es más, si quieren, regreso a como lo tenía mi compañero, que fue las fracciones mol del componente. En el destilado se obtuvo de 0.85. Entonces, vean cómo lo tiene él y cómo sale su McCabe. Esta línea, que sería la primera línea azul, es la línea de enriquecimiento. Y si se fijan, en el eje de las X, que sería la composición de metanol, este, vemos que es alrededor de 0.9 o casi 0.9, es como 0.85. Se supone que es 0.85 porque eso se marcó en las especificaciones. Pero si cambiamos, como dije, la relación de reflujo en este caso, y ahora lo ponemos a 2, que fue que se manejó esa relación de reflujo, se consideró en la práctica,
y vemos nuestro método Mackey, podemos ver que esta línea de la línea de operación de la zona de enriquecimiento bajó demasiado. La composición aquí en el destilado marca aproximadamente como de punto 50, como punto 56, punto 57, más o menos. Ahora bien, vamos a cambiar la relación a una relación más baja para ver cómo afecta. Guardamos y corremos. En este caso podemos ver que esta línea de la zona de enriquecimiento bajó, no tanto, pero sí bajó conforme a la composición de metanol, bajó como a punto, casi punto 5. Y ahora subiendo la relación a una relación como de 4, guardamos, corremos y básicamente los pasos son los mismos. Si se desea cambiar otra variable, pues se pone y se coloca el valor. Se recomienda que sean valores cerrados para que el programa no tenga problemas con arrojar los resultados. Y vemos, cambiamos nuestra relación de reflujo a 4 y nuestra línea de enriquecimiento aumentó casi a lo que tenía mi compañero de punto 0,85. Esto es, yo creo, como punto 83 más o menos. Y bueno, ¿qué concluimos sobre esto? Para empezar, primeramente, vemos que eligiendo una composición de 2 es muy baja porque no se llega ni a la composición que se supone nosotros obtuvimos, ¿no? Que fue de destilado de punto 85. Con esa relación de reflujo que utilizamos de 2 se llegó a una composición más o menos, fue como de punto 57 más o menos. Y redujimos la relación de reflujo, porque ¿qué pasa si la reducimos mucho? Si, por ejemplo, yo pongo mi relación de reflujo de 1, vemos que la línea para empezar se hace muy chiquita, lo cual no es adecuado. ¿Y qué quiere decir? Esta línea se va a pegar cuando nos acercamos a un flujo mínimo, a un reflujo mínimo, esta línea se abre más hacia la línea de equilibrio, haciendo que se requieran más platos o más etapas, como lo quieran, más que nada más etapas teóricas, y pues hace que se puede llegar hasta hacer un número de platos infinito, porque llega un punto en que el método en sí te dice que agregues y agregues más otro plato porque no va a alcanzar a llegar a esa composición. Entonces, es por eso que concluiríamos lo siguiente: a mayor relación de reflujo, se obtendría más rápido los platos de, bueno, más que nada la destilación que se quiere llegar, una mejor composición, una mejor pureza del producto más que nada. Y en este caso, pues puede reducir significativamente porque inicialmente en esta columna en la que se realizó la práctica tiene 17 platos, lo cual para este tipo de mezcla es excesivo, ya que con pocos platos podríamos tener la misma destilación y pues no se necesitarían los 17 platos, sino a lo mejor unos 5 o 6 platos. Además de que también, bueno, se aumenta el gasto, más que nada el costo, se aumenta significativamente porque es más uso de vapor para estar alcanzando cuando realmente esos platos no se requieren. También, como otra conclusión, suponiendo que usamos el de 2, como dije, es una relación de reflujo muy pequeña, lo cual pues no es favorable. ¿Por qué? Porque usaría más platos de los que se necesitan. Debimos haber usado una relación más cercana a 4, como lo vemos aquí, pues es casi el punto 85 que se obtienen de las composiciones para obtenerlo. Y si se fijan, no usamos las 17 etapas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es como 7, 8, 9, 10, 11, 12. Más o menos son como 12 las que marcaría aquí el método para llegar a una composición de destilado de punto 83, más o menos, según la gráfica. Y bueno, también concluiríamos que en este caso, con disminuyendo la relación de reflujo, se obtendría una menor pureza porque no se alcanzaría a destilar todo el producto o se regresaría más que nada, se reflujaría más cantidad de la que se va a obtener. Entonces no nos beneficiaría en ese aspecto. También, como dije, se van a requerir mayor número de etapas y puede llegar hasta a necesitar que sea infinito y pues eso no sería un proceso ideal. Sí se tendría menor consumo energético, pero pues no, al final de cuentas no se obtendría nada, casi nada de destilado de producto. Y bueno, voy a dejar de compartir. Les voy a volver a presentar para terminar con lo del concepto de reflujo, más que nada para que quede un poco más claro. Bueno, en este caso, como vemos, tanto si aumentamos la relación, disminuye el número de platos necesarios, sí aumentaría el costo de operación y bueno, disminuyendo la relación de reflujo, aumentaría el número de platos, lo cual sí sería un costo menor, pero también se obtendrían ganancias muy pocas, ya que no se obtendría demasiado producto o con una pureza deseada, ¿no? Porque es como si solo hiciéramos una vez una destilación y pues no se favorecería.
Y como vemos aquí, bueno, existe una relación de reflujo óptima que equilibra el costo de operación tanto energético como el de inversión, que fue el del equipo. Y bueno, como dice aquí, la relación de reflujo mínima es la más baja posible para lograr la separación deseada. Pero pues aquí dice, requiere una columna infinitamente alta. Es lo que les expliqué en el diagrama, que en este caso esta línea se va a acercar más a la zona de equilibrio y va a hacer que al llegar aquí crea una área muy pequeñita que solo haga esto. Como que choque y solo haga que crezcan más los platos, el número de platos más que nada, hasta llegar a un infinito. Y nunca va a llegar a la composición deseada porque estamos trabajando en un reflujo mínimo. Entonces sería, más que nada, con esto podemos también medir eso sin que cueste, porque al final de cuentas, pues hacer este tipo de pruebas industrialmente, pues también cuesta dinero. Y con este eh, simulador, pues nos ayuda a eso, más que nada a ver cómo afectan las variables, jugar un poco con ellas también, porque pues sí, ya vimos que aumentando o disminuyendo cómo va cambiando la pendiente. Y pues más que nada es eso. Los voy a dejar con mi siguiente compañero o compañera, que va a cambiar otra variable para que vean cómo afecta. Y pues es todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Montserrat Rodríguez Alanís y vamos con los siguientes puntos, que en este caso vamos a modificar lo que es la presión y la temperatura y vamos a ver cómo afecta. Aquí entramos al simulador, tenemos una pequeña descripción. Como título pues tenemos una torre de destilación de una columna de rectificación de platos de cachuchas de burbujeo. Vamos a trabajar pues con dicha columna de destilación. En este caso vamos a tener una mezcla que es de metanol con agua, que son los componentes presentes, entonces los añadimos. Y pues en este caso de aspecto de operación vamos a encontrar una destilación con 18 etapas, las cuales son 17 platos y un hervidor. Vamos a poner destilación simple. Para la alimentación lo hicimos en el plato número 8. Y para las propiedades pues vamos a tener que vamos a calcular por ley de Raoult, entalpía ideal, etc. Y también llenamos todos los valores. Igual en el aspecto termodinámico pues vamos a tener nuevamente lo mismo. En este caso pues no vamos a considerar reacciones porque pues solo estamos considerando una mezcla de metanol y agua. Para la alimentación pues vamos a tener los siguientes datos. En este caso pues como ya habíamos dicho, temperatura y presión. Vamos a agregar lo que obtuvimos de 1247, una temperatura con la que empezamos a 25 grados Celsius, de metanol y de agua. Nuestros valores y la suma total pues nos va a dar de casi 4.7 casi. Ya que tenemos todos los datos, procedemos a guardar, corremos la simulación y nos va a dar como resultados pues con las corrientes y composiciones que esperamos. Y listo, ya de ahí vamos a checar las gráficas. Podemos visualizar que gráficamente pues nos damos cuenta que actúa como un reflujo constante, pero pues no sabemos si se lo alimenta como nuestro hervidor, ya que en este caso estamos viendo que toca la fase de equilibrio o nos muestra en la simulación que nuestra columna pues no está operando adecuadamente. De manera ideal pues trata de ajustarlo con los datos que estamos proporcionando, pero pues no es una composición correcta o adecuada, por decirlo así. Ahora vamos a cambiar nuestras composiciones. En este caso vamos a cambiar lo que es la temperatura y la presión. En este caso pues sabemos que es un punto muy importante, que lo que es la presión y la temperatura pues son variables críticas que sí afectan el funcionamiento de lo que vendría siendo nuestra torre de destilación. En este caso pues podremos mencionar algunos de esos puntos. Uno de los puntos pues podría ser el punto de ebullición, ya que sabemos que como tal la presión pues va a afectar en el punto de ebullición de lo que son pues los componentes de la mezcla, en este caso lo que viene siendo metanol y agua. En este caso pues a medida que va aumentando la presión, el punto de ebullición pues también va a aumentar. Otro punto importante que tenemos que considerar pues es lo que es el flujo del vapor. ¿Por qué? Porque la presión afecta directamente al flujo del vapor, pues ahora sí que a través de lo que son las cachuchas de burbujeo. En este caso, si tenemos presiones más altas, el flujo de vapor puede ser más intenso en este caso. Y por último, pues tenemos una eficiencia de separación. ¿A qué me refiero con esto? A que pues la presión puede afectar a la eficiencia de separación de los componentes, pues ahora sí que de la mezcla. En este caso pues a presiones más altas, la separación puede que sea más complicada o más difícil. Igual uno de mis compañeros va a explicar más a detalle ese punto de la eficiencia. Estoy dando las variables, pero como tal gráficamente no observamos algo grave. Siento que se ve más notorio con el cambio de otros componentes, como lo que están haciendo mis compañeros, la relación de flujo, etc. Pero pues aquí van unos puntos importantes que tenemos que saber o teníamos que notar.
Ahora bien, pues el efecto en las cachuchas de burbujeo también podemos considerar dos puntos importantes, que es la formación de burbujas. Pues tenemos que la presión y la temperatura también pueden afectar a la formación de lo que vienen siendo las burbujas en las cachuchas de burbujeo. ¿Por qué? Porque a presiones y temperaturas más altas, las burbujas pueden ser más grandes y más intensas, lo que es lo que vendría afectando. Aquí podemos concluir que a las presiones y temperaturas más altas, el contacto puede ser más intenso. En este caso, pues también podemos concluir que es muy importante tener en cuenta la temperatura y la presión, porque podemos tener como consecuencias de un control inadecuado si no lo controlamos, pues ahora sí que de la manera correcta. Podemos en este caso tener problemas de operación. Un control inadecuado puede causar problemas como la formación de espuma, la corrosión de los equipos, entre otros. También puede ser la pérdida de la eficiencia. Si no controlamos bien lo que es la presión y la temperatura, pues nos puede llevar a una pérdida de su eficiencia y también puede la separación de los componentes y una inundación de la columna. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago y les voy a hablar acerca de la eficiencia de los platos. Bueno, en este caso, pues como comentamos, idealizamos que sea un 100%, pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos que la eficiencia sea menor? Bueno, chequemos. Vámoslo a operar a un 80% de eficiencia de platos. ¿Vale? Ahora vemos que en el diagrama no hay algo apreciable de que haya algún cambio. Ahora disminuyémosle un 70%. Ujú. Igual no se ve nada que haya cambiado. Otra vez, ahora un 60%. Y miren, aquí apenas como que se ve un ligero cambio, pero todavía no es algo que afecte a la operación. Ahora hagámoslo un 50%, diciendo que entonces necesitamos el doble de platos realmente al base de cálculo que nosotros establecimos. Y ahora miren, en este cachito de diferencia, aquí ya se aprecia en esta parte. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Se aprecia también que la línea de alimentación se va inclinando más a la derecha. Si quieren, les pongo otra variación para que sea más demostrativo y apreciable la inclinación. Ahora un 40% nos arroja el siguiente resultado. Aquí, como vemos, la línea de alimentación tiende a la derecha y se inclina más. Eso también nos llama la atención porque entonces, como recordemos las bases teóricas, entre más inclinado está a la derecha, más líquido comprimido es, y si es más líquido comprimido, más baja la temperatura tiene. En caso contrario, cuando nosotros teníamos la eficiencia del 100%, esta no estaba tan inclinada, pero tampoco se podría considerar que sea un líquido saturado. Ahora, chequemos esto de cosa. Bajémosle a un 30%. Ahora todavía sigue bajando y bajando y afecta igual a las etapas y cómo se ordena el programa. Ahora chequemos a un 20%. Bueno, y sigue tendiendo para abajo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos que, no sé, sea un 15% de eficiencia? Ok, ahora nos manda un mensaje de alerta en el de que el número de iteraciones se excedió. ¿Esto qué quiere decir? Que el programa como tal tiene hasta un cierto límite para poder hacer las iteraciones, más que nada porque también son platos o etapas muy necesarias que todavía se quieren llegar a cabo, pero no se pueden porque el sistema no lo puede manejar a tantos platos. Y como nos mandó ese mensaje, eso quiere decir que no nos va a mostrar la gráfica. Ahora. Y ahora, ¿qué podemos...? Lo vamos a dejar así, 100%. Ahora, ¿qué podemos concluir con esto? Podemos concluir que
a, a un líquido más comprimido. Esto va a afectar a la eficiencia también de los platos, haciendo que requeramos más platos para que pasemos del líquido comprimido a nuestro producto deseado. ¿Qué, ¿Qué otro de los detalles son aquí? De que el programa como tal es muy bueno y básico y suficiente. La verdad, tiene buenos aspectos para determinar parámetros a operar. Eso no lo voy a negar, e inclusive nos auxilia dando resultados del método FUG, de otros métodos, de otros parámetros, perdón, como el reflujo mínimo, y también del componente ligero, el componente pesado. Pero también hay que entender que nosotros debemos de tener toda una base de cálculos y ya tener en concreto qué se va a decir, porque no podemos tener una eficiencia muy baja, ya que eso quiere decir que necesitaremos muchos más platos, y como vamos a necesitar muchos más platos, eso no solo quiere decir que vamos a amontonar platos y platos, no, deben tener una cierta distancia, y como van a tener una cierta distancia necesitamos más dinero para tener un destilador mucho más grande, y como va a ser mucho más grande debemos de utilizar un caudal mayor, y como necesitamos un caudal mayor necesitaremos una bomba que requiera más caballos de fuerza, y no solo eso, como vamos a alimentar más producto al destilador necesitamos más servicios de vapor, de electricidad para registrar las temperaturas y tener un control del sistema. Entonces, por ende, es muy recomendable este programa y ayuda a tener una visión mejor de los programas y los ejercicios y problemas que se puedan tener. ¿Cómo afecta el cambio del plato de alimentación en el simulador ChemSep? Nosotros alimentamos la columna en el plato número 8. Yo la voy a cambiar al plato número 4 y vamos a ver cómo se va a modificar la gráfica del Mackey Field. Le voy a dar el valor al programa y voy a proceder a correrlo. Me voy a ir a la gráfica y vamos a ver que pues hay un cambio en el efecto que da en la gráfica. Hay un desplazamiento de la línea de operación, ya que cuando se cambia el plato de alimentación, la línea de operación se desplaza en la gráfica. Esto se debe a que la composición del líquido y del vapor cambia en cada etapa. También vamos a ver un cambio en el número de etapas teóricas, ya que pues afecta en el número de etapas teóricas necesarias para lograr la separación deseada. Esto se refleja en la gráfica como un cambio en el número de escalones o en las etapas entre la línea de operación y la línea de equilibrio. Y esto pues a su vez influencia en la pureza de los productos, ya que el cambio en el plato de alimentación también puede afectar la pureza de los productos. Esto se debe a que pues la composición del líquido y el vapor, como ya lo mencioné, en cada etapa cambia, lo que pues también afecta en la calidad de los productos. Y pues como conclusión podemos decir que el plato de alimentación afecta significativamente en la separación y la pureza de los productos en una columna de rectificación. La gráfica de Mackey es una herramienta útil para poder visualizar y analizar estos efectos o estos cambios, y pues utilizando el ChemSep se puede simular y analizar el comportamiento de la columna bajo diferentes condiciones y determinar la ubicación óptima del plato de alimentación.